Buenas noches, querido hermano, querida hermana que te encuentras desde tu casa sintonizándonos en nuestras distintas redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Costa Hermosa en esta noche quiere compartir contigo un servicio de jóvenes, pero más que un servicio de jóvenes, un momento en el cual nos podamos comunicar con el Señor y podamos aprender de su palabra. Así que en este momento te invito a que me acompañes a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Joven, en esta noche te hacemos la invitación a que de pronto varios factores están afectando actualmente a nuestra sociedad, pero te invitamos a confiarte en el Maestro y recordarte una vez más que si nosotros estamos encaminados hacia la verdad que es Cristo Jesús, todo lo que nosotros hagamos bajo su voluntad nos saldrá bien. Te invito a que no desmayes ni te rindas, sino que simplemente te agarres del Maestro y confíes en que el Señor está con cada uno de nosotros y Él nos va a sacar de esta situación. Podremos regresar a la normalidad, pero más que todo con la bandera de victoria que el Señor nos ha regalado. En este momento te invito a que inclines tu rostro y así estar dirigiendo una oración al cielo. Padre soberano que te encuentras en gloria y majestad, Dios, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre porque solo tú eres Rey, porque solo tú eres Señor. Dios amado, agradecidos nos encontramos delante de tu presencia porque tus misericordias son buenas cada mañana, porque eres fiel, Señor, porque eres bondadoso, porque eres lindo, papá. En este momento que nos disponemos, Señor, a compartir un momento de tu palabra, queremos pedirte que seas tú respaldando, Dios amado, las alabanzas de este servicio, que seas tú acompañando la predicación, Padre Celestial, y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para tu gloria y para tu honra, sea de tu agrado, Dios. En este momento te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu guía, por tu amor inagotable. Gracias te damos, Jesús de Nazaret, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu compañía. Esperamos en ti, confiamos en ti, firmemente en ti, Señor. Aunque sea difícil, aunque a veces nos cueste, Rey, esperamos en ti. Esperar en ti, difícil sé que mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperar en ti, difícil sé que mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré
pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Siempre tienes el control, papá. Gracias. Hola, saludos a todos. Que la bendición, que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con las enseñanzas que hemos venido transmitiendo en los diferentes viernes. Quiero, ante todo, que podamos ir haciendo como un resumen de lo que hemos estado hablando. Comenzamos con el tema general, ¿no?, que hemos venido manejando, es una generación que no juegue con lo santo. Ese es nuestro tema central. Pero ese tema nosotros lo hemos dividido con unos subtemas y lo comenzamos el viernes pasado hablando acerca de la identidad. Los que todavía no lo han escuchado, lo pueden escuchar, lo pueden buscar en nuestra cuenta de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Costa Hermosa y allí van a poder ponerse al día. Entonces, estuvimos hablando acerca de la identidad, habíamos hablado también sobre unos conceptos de identidad y habíamos traído esos conceptos a esa identidad o esa identificación que todo ser humano, porque realmente no es solamente para jóvenes, no es solamente para gente cristiana, es para todo ser humano, para cada persona que fue creada por Dios y que fue hecha a su imagen y semejanza, necesita ser identificado, necesita identificarse con Cristo, con su Creador. Entonces, ya eso más o menos fue la temática que estuvimos hablando el viernes pasado y hoy vamos a continuar con esta segunda parte acerca de la identidad. Y como ha quedado claro que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y que nosotros fuimos creados para la adoración y para la alabanza de su nombre, ¿verdad? Y que cuando hablábamos acerca del concepto de identidad estábamos diciendo que identidad tenía una palabra clave que era identitas, es decir, idéntico a alguien. Entonces, ahora vamos a hablar de esa persona a la cual nosotros debemos ser idénticos y de qué manera nosotros podemos ir cultivando esa identidad en Cristo. Entonces, como obviamente nuestro tema, porque siempre nos hemos considerado monotemáticos, es decir, nosotros no tenemos otra cosa más de qué hablar, sino sea de la vida de Cristo y esa vida de Cristo que es digna de imitar, es digna de que nos identifiquemos con ella. Entonces, voy a traer hoy un texto que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 17 al 22. Yo voy a leer para ustedes y dice de la siguiente manera. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron, ¿ya haces estas cosas?
Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Versículo 19. Y Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Este es un pasaje que ahora que lo terminé de leer, yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando ahora lo han leído y han pasado muchas veces por este texto en particular. Pero hay algo bien importante. Recuerden que estamos hablando acerca de identificar, de la identificación, de esa generación que Dios busca, que no juega con los santos. La única manera de que nosotros, como seres humanos, seamos esa generación que no juega con los santos, es que nos identifiquemos con Jesús. Y aquí, en este texto, vamos a ver un pasaje muy particular en el que Jesús está narrando acerca de unas experiencias que Él tiene que vivir y que esas experiencias, cuando las vemos a la luz de la palabra, la revelación que Dios trae a nuestras vidas es muy, muy maravillosa y quiero compartirla con ustedes en este tiempo que vamos a tener. Resulta que nosotros, para identificarnos con Jesús, nosotros debemos de experimentar todo lo que Jesús experimentó. Nosotros debemos ser imitadores. Así Pablo, con toda autoridad, en una de las epístolas dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos llegar también a ese nivel, a esa estatura, y poder decirle a las personas: imítame, imítanos a nosotros, porque nosotros somos imitadores de Cristo. Pero la tarea o la escuela que nosotros debemos de pasar para poder ser esos imitadores de Cristo, la vemos aquí en esta experiencia que relata Jesús. En primera instancia, cuando vemos el texto, creemos, al igual que aquellas personas que fueron testigos de esas palabras, que Jesús estaba refiriendo al templo físico, al que estaba construido. Pero el texto termina diciendo, pero él no se estaba refiriendo al templo, él se estaba refiriendo a su cuerpo, al proceso que iba él a vivir, que era el proceso de muerte, el proceso de sepultura y el proceso de resurrección. A ese proceso se refería. Por eso es que ahí respondemos de pronto a la pregunta que muchos de nosotros nos podemos hacer referente a si Jesús era Dios, ¿por qué se tomó 3 días? ¿Por qué no lo pudo hacer en un instante? ¿Por qué no pudo decir, bueno, voy a tardarme el mismo tiempo que se tardaron ustedes construyéndolo? No, él habla de 3 días. ¿Por qué? Porque está tocando 3 aspectos que cuando nosotros revisamos, mira lo maravilloso que es Dios, su palabra, y cuando es completada, cuando es revelada a la luz del Espíritu, todas las verdades que trae a nuestra vida y que trae y penetra a nuestro espíritu. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está trayendo a colación cuando dice que el templo en 3 días va a ser nuevamente restaurado, refiriéndose al templo de su cuerpo? Él trae nuevamente una simbología, una copia totalmente fiel de un lugar que hoy en día sabemos que fue una sombra, que fue un tipo, que fue una figura de él mismo, de Cristo mismo, que es el tabernáculo. Los que han estudiado la palabra saben que ese tabernáculo que Dios pidió que Moisés construyera tenía unas características específicas, las cuales hoy no voy a tocar, pero sí, solamente vamos a mencionar 3 lugares en particular, que fueron esos 3 lugares a los que Jesús hace referencia cuando dice que en 3 días va a destruir el templo. Y habíamos hablado de esas 3 experiencias: la experiencia de la muerte, la experiencia de la sepultura y la experiencia de la resurrección. Veamos, el tabernáculo de reunión estaba compuesto específicamente por 3 grandes partes. La primera parte era el atrio, el patio. La segunda parte principal,
porque tiene muchas partes, pero la segunda parte principal del tabernáculo era el lugar santo y esa tercera parte era el lugar santísimo. Miren la maravilla de esta palabra que queda hoy en nuestras vidas y queda en nuestro espíritu. Jesús, cuando hablaba de la muerte, de esa experiencia de muerte que a él le tocó vivir, porque fue a través de la muerte de Cristo Jesús que tú y yo hoy podemos tener entrada a ese trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Esa primera experiencia de la muerte, refiriéndose al atrio. Recordemos que en el tabernáculo, el atrio o el patio era el lugar donde llegaban todos los sacrificios que iban a ser presentados delante de Dios y tenían que llegar primero al sacerdote y tenían que morir. Era ahí el atrio era el lugar donde morían todos los sacrificios. A eso se estaba refiriendo Jesús. Decía, mi primera experiencia es la experiencia de la muerte. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de imitar nosotros? ¿Qué hemos nosotros de imitar en esa experiencia de la muerte? Colosenses en el capítulo 2 nos dice que nosotros debemos hacer morir en nosotros lo terrenal. Y hace todo un listado de todas aquellas cosas que tienen fruto o que tienen un origen en el alma, en esa naturaleza adámica, en esa naturaleza natural que va en contra del espíritu. Entonces, la primera experiencia que nosotros como seres humanos debemos de vivir cada día para parecernos más a Jesús, para parecernos más a nuestro Maestro, es morir a lo terrenal. Es morir a todas aquellas cosas que van en contra de la vida del Espíritu. Hoy estamos pasando un momento histórico en esta generación. Estamos viviendo un tiempo de pandemia. Y quizás para muchos puede haber llegado la tristeza, la desolación, la opresión, quizás está tocando tu vida en este momento. Pero yo quiero decirte que la Biblia también hace una invitación a que nosotros hagamos morir todo lo terrenal. Y eso incluye el miedo, el temor y la preocupación. Y tener la certeza de que ya no somos nosotros quien vivimos, sino que es Cristo quien mora en nosotros. Y esto da lugar a esa segunda experiencia que tuvo Jesús cuando estuvo hablando acerca de que primero era la muerte y después Jesús vivió la experiencia de la sepultura. Esta experiencia de la sepultura que también nos habla acerca de esta segunda parte del tabernáculo, de ese lugar santo. ¿Qué pasaba en el lugar santo? Resulta que en el lugar santo nosotros encontrábamos que el sacerdote llegaba y luego que el sacerdote llegaba a ese lugar, a ese lugar santo, ya él no era visible a los ojos del pueblo. Ya ese sacerdote no quedaba a la luz, ya no lo podían volver a ver. Solamente estaba ahí, él solo, en ese lugar santo. La sepultura, mis amados, esa experiencia de la sepultura que también vivió Jesús, es esa experiencia que Dios nos llama, que nosotros también, que Dios nos invita a que nosotros también podamos vivirla. Tú te preguntarás de qué manera yo puedo vivir la experiencia de la sepultura en mi vida. Fácil y sencillo, cuando cada día yo estoy haciendo morir lo terrenal y lo natural en mí, ya no me vuelven a ver más. La Ingrid natural y la Ingrid terrenal no vuelve a aparecer más en escena, porque sencillamente quien aparece en escena es Cristo. Ya Dios, cuando se refiere cuando Dios quiere mirar a la humanidad, ya Dios no está mirando a un hombre, ya Dios no está mirando a esa persona, Dios está mirando a Cristo a través de nosotros. Entonces fíjate este trabajo que nosotros tenemos que hacer, en el que cada día nosotros debemos menguar para que Cristo sea el que se manifieste y podamos tener sepultura, podamos ser realmente muertos,
podamos morir a aquellas cosas terrenales, aquellas, de pronto esos modelos de identificación que nosotros teníamos, aquellos ídolos que teníamos, que imitábamos y actuábamos de esta o de diferente manera, imitándolos a ellos. No. Resulta que ya nosotros hemos muerto a eso y ahora nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. Entonces, hay un ejemplo muy claro que me gustaría tocar en estos minutos y es acerca de Jezabel. Jezabel fue sentenciada a no ser sepultada y resulta que Jezabel, el hecho de no ser sepultado en esa época era un acto de total deshonra en las personas que no pudieran pasar por la sepultura. ¿Y qué pasó con Jezabel? Dice la Biblia que sus carnes se la comieron los perros. Pero nosotros, Dios poderoso es Dios en Cristo Jesús, que no va a dejar que nuestras carnes sean comidas por los pensamientos de perturbación, por los pensamientos que vienen a tentar tu vida como joven que eres, por aquellos pensamientos que quieran ir contrario a lo que Dios ya ha dicho de ti y de mí. Dios no va a permitir que seamos consumados por esos pensamientos, sino que podamos cada día morir a esos deseos y que Él pueda vivir en nosotros. Y entonces sí podamos con toda propiedad y podamos con toda autoridad de Dios decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, de esta manera nos podremos conducir en la vida como esa generación que no juega con los santos, sino con una generación que realmente sabe la identidad que tiene como hijo de Dios, que sabe que no depende de lo que dicen los demás, que no dependen de los estereotipos que el sistema quiera empezar a diseñar, que el sistema esté preparando para que yo corra a imitarlos, sino que mi modelo a seguir, mi objetivo, mi punto siempre, mi referente va a ser Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso de verdad es conocer cada experiencia que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y lo más maravilloso de eso, no es solamente que Él lo pasó y lo dejó allí como para que lo admiráramos, no, sino que nos dotó y nos dio a nosotros su presencia morando en nosotros, la vida de su Espíritu morando cada día en nosotros, para que nosotros, al igual que Él pudo, nosotros también podemos llegar y vencer. Entonces, ahora vamos a pasar a una tercera experiencia que pasa Jesús. Jesús habla que en 3 días el templo iba a ser construido. El tabernáculo tiene también las 3 partes. Jesús también duró 3 días después de haber sido crucificado. El primero fue su muerte, lo segundo fue la sepultura y lo tercero fue la resurrección. Lo primero en el tabernáculo es el atrio, el lugar donde mueren, donde se sacrifica, donde todo debe morir. El segundo lugar es el lugar santo donde desaparece y quien se muestra es Cristo. Y el tercer lugar es el lugar santísimo, el lugar que representa vida, el lugar donde todo florece, donde todo renace, donde todo pasa y pasa por la sepultura, pero luego resucita con glorificación y con multiplicación. Entonces, fíjate. Vamos a morir a nuestros deseos de la carne y cada vez que estemos muriendo en ese proceso de lo terrenal en nosotros para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y ya no seamos vistos nosotros, sino que sea Cristo a través de nosotros, sea Cristo expresado a través de nuestras vidas, a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras. ¿Qué va a traer eso a nuestras vidas? Va a traer una glorificación. Recuerden que en ese lugar santísimo, donde todo reverdece, estaba aquella vara de Aarón. ¿Recuerdan? La vara de Aarón que reverdeció, esa se encontraba en el lugar santísimo. Porque cuando resucitamos, nosotros resucitamos con glorificación. Cuando Cristo muere, cuando el cuerpo natural que Cristo poseía, que fue dado por María, murió. Dice la Escritura que cuando Cristo resucita en un cuerpo glorioso. ¿Y quién es ese cuerpo glorioso? ¿Quién es ese cuerpo el cual Él es la cabeza hoy en día? Tú y yo
Nosotros somos ese cuerpo. Nosotros somos la iglesia gloriosa de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros fuimos sepultados de una manera, pero fuimos resucitados de otra. Nosotros fuimos plantados en debilidad, pero fuimos resucitados en poder, en el poder de Dios que opera en nuestras vidas. Por eso no te puedes dejar llevar por la tentación. Recuerda, toda tribulación, todo tiempo de angustia, todo tiempo de temor, es simplemente un tiempo, es simplemente un día malo, es simplemente un momento de oscuridad. Pero como decía alguien por allí, cuando el día está más oscuro es porque pronto va a amanecer. Pronto vas a ver amanecido en ti lo que Dios ha puesto en tu vida. Pronto vas a recordar aquellas tentaciones a las cuales tú caías rendido, pero vas a ver cómo Dios con mano poderosa te va a sacar de ese lugar de tentación y te va a dar la fuerza y te va a dar el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros para sacar todo lo mejor de Cristo, para que Cristo pueda ser expresado, para que Cristo pueda ser revelado en nosotros. Entonces no pierdas la fe, no pierdas la confianza, no pierdas si has pecado delante de Dios, si quizás has tenido momentos de debilidad y de pronto estás pensando, estás escuchando algunas voces que te acusan, que están haciéndote creer que Dios no quiere nada contigo. Yo quiero decirte en este momento que Dios está esperándote con los brazos abiertos, que Dios está con sus brazos de amor, con sus brazos de misericordia, que su misericordia no se ha apagado, que su mano no se ha cortado para librarte, que su mano no se ha librado para darte poder, para que tú puedas continuar, para que tú puedas salir adelante. Recuerda que tú posees un potencial de Dios, hay una información de Dios puesta en ti, hay una medida de Cristo en ti que debe crecer cada día y Dios ha de cumplir su propósito y no va a haber absolutamente nada, ni ninguna debilidad, ni ningún temor que pueda ser mayor a lo que Dios ya ha dicho de ti y la promesa que Dios ha depositado sobre ti. Entonces, no podemos olvidar en estos tres procesos que hemos visto de la vida de Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección, para que tú también y yo y todos los que van a escuchar este mensaje puedan saber que estamos en ese proceso, en un proceso en el que hay que hacer morir en nosotros lo terrenal, en el que hemos de ser sepultados para que ya no estemos más nosotros, sino que Cristo sea quien more en nosotros. Y por último, podamos ser resucitados en gloria. Podamos ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia que manifiesta al Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué bueno y maravilloso ha sido el Señor. Sé que tu vida y que mi vida, al igual, ha sido edificada con esta palabra. Sé que ha tocado tu espíritu y mi oración es para que continúes firme en el Señor, para que no te dejes llevar por ninguna tentación que el enemigo pueda traer, para que sepas que todo lo que está pasando en tu vida es temporal y que vienen tiempos de refrigerio, porque Dios así lo ha prometido, porque tú haces parte de esa generación que no juega con los santos, sino que cada día se identifica con el Cristo que vive por los siglos de los siglos. Que la gracia y la paz de Dios esté sobre todos y cada uno de ustedes.